12 de octubre, cabe el perdón. Los defensores del más grande genocidio, por lo menos 30 millones de muertos en toda la historia de la humanidad, argumentan, primero, la mayoría de la actual población de América son mestizos, por ende, por ende tienen genes europeos o blancos. Entonces no se puede criticar o rechazar a sus ancestros de Europa. El genocidio contra las poblaciones originarias milenarias de Abya Yala o América no es un problema genético o racial, es un asunto de genocidio, epistemicidio, etcétera, etcétera. No porque mis antepasados hayan cometido crímenes, los voy a defender, ni porque sean mis parientes, ni porque yo tenga genes indígenas o blancos, ni porque tenga apellidos españoles o amerindios, ni porque sean de mi misma nacionalidad, ni porque sean de mi misma cultura, ideología, territorio, religión, partido, etcétera. Jamás voy a actuar con espíritu de cuerpo. Eso es fanatismo y nacionalismo. Los crímenes son crímenes sin más. De otra parte, el mayor robo en la historia mundial la hicieron las monarquías europeas. Se robaron 42 millones de kilómetros cuadrados de América y 30 millones de kilómetros cuadrados del África. ¿Alguien lo puede negar? Y procedieron a esclavizar a no menos de 30 millones de habitantes que tenía en esa época América y 20 millones el África. Se robaron dos inmensos continentes y se dividieron en haciendas en las que sus habitantes pasaron a ser esclavos. No hay robo más grande y esclavización mayor en el mundo que la que cometieron las monarquías y las élites de Europa. Entonces no se puede defender crímenes, ni robos, ni esclavizaciones, porque los que la hicieron eran blancos, ni tampoco si fuera al revés, porque sean negros. Eso es racismo. Segundo argumento, las poblaciones de América estaban en guerras entre ellos. Es cierto, habían diferencias y eventualmente guerras, como en todo lado, de lo cual los invasores monárquicos, como buenos descendientes de los patricios romanos, se aprovecharon de los conflictos internos procediendo a azuzarlos o a meter más cizaña para que se enfrenten mucho más entre ellos, y de lo cual lo concreto es que sacaron provecho y ventaja para sus intereses de control y dominación territorial. Los pueblos de Abyayala, América, no sacaron ninguna ganancia de estas disputas, más bien fue todo lo contrario. Todos los pueblos del continente terminaron sometidos a la Europa monárquica. Todos, absolutamente todos. De pueblos con conflictos propios y guerras internas entre ciertos pueblos, todos los pobladores del continente americano fueron convertidos en esclavos de las élites europeas. Tan es así que no han parado hasta el día de hoy con la manipulación. Siguen siempre la misma estrategia de desinformación o fake news, como se dice ahora. Lo vemos actualmente en el genocidio en Gaza, que están llevando a cabo los judeocristianos y claro, los musulmanes hacen también lo suyo. Tercer argumento. La mayoría de los que murieron fueron por enfermedades como la viruela o el sarampión. No fue algo premeditado. Eso fue al principio. Luego se dieron cuenta que era otra poderosa arma e intencionalmente les contagiaban para facilitar la invasión y el control político y psicológico de la población, quienes no entendían cuáles eran sus armas poderosas que con solo mirarles ya se enfermaban. Y en algunos casos ni siquiera les llegaron a ver, pero ya murieron víctimas de las enfermedades traídas por las monarquías. Sin embargo, lo más interesante de esto es que las enfermedades de ambos continentes reflejan el nivel de vida de América y Europa en esa época. Generalmente las enfermedades pululan o se reproducen en lugares insalubres, particularmente donde hay mucha pobreza. Europa en esa época era sumamente desigual.
la mayoría de la población vivía en extrema miseria y como consecuencia se desarrollaron una serie de virus mortales como la viruela, la peste, la sífilis, etcétera. Es más, casi nunca se bañaban, ni siquiera la realeza, y solo se ponían perfumes. En cambio, América era totalmente diferente, que casi desconocía la existencia de enfermedades, y peor aquellas graves y mortales, que justamente no se pudieron defender de estas enfermedades. Por ello, adquirieron fácilmente las denominadas enfermedades blancas y murieron por millones. Y eso se debe a que en América, Abya Yala, no había grandes desigualdades y se bañaban todos los días, aunque parezca simplón el decirlo. Todo esto lo cuentan los mismos cronistas, de cómo se impresionaron de las imponentes construcciones y de su modo de vida. Incluso los socialistas utópicos europeos se inspiraron en los libros que contaban del estilo de vida americano, que quisieron emularlo para Europa. Evidentemente, todos los socialistas comunistas han fracasado hasta el día de hoy, pues no llega a entender que todo sistema tiene un contexto cultural para que funcione. El sistema amerindio, dentro de las ontologías y epistemologías helénico-semitas, jamás puede cojar. Sin embargo, sobre la cultura celta sí se hubiera imbricado fácilmente. De hecho, Europa debería deshelenizarse y descristianizarse para seguir tejiendo el camino milenario céltico propio de esas tierras si desean otra Europa especialmente sin fundamentalistas de derecha e izquierda y de otros extremismos. Cuarto argumento, les trajimos la civilización, cultura, religión, idioma. En toda la Academia Mundial se reconoce que los incas, mayas, aztecas están entre las más grandes culturas de la humanidad. Sus logros en distintas ciencias son impresionantes. Mientras Europa en esa misma época vivía en el oscurantismo monárquico, con gran pobreza, grandes epidemias, gran delincuencia y guerras asiduas. América tenía una gran riqueza en todo sentido. Tanto es así que se fueron llevando esa inmensa fortuna, lo que permitió que salgan de la época medieval llena de fanatismos, miseria, sufrimiento, tal como lo cuentan los mismos historiadores europeos de esa época terrible que vivieron los hermanos de Europa. Lo cierto es que sin la riqueza de América, Europa hasta ahora seguiría en el escurantismo, pues de dónde hubieran obtenido los recursos para salir de esta etapa de más de 1000 años y lograr el renacimiento y todo lo que hoy presumen de haberlo logrado. Quinto argumento. América era salvaje y atrasada, que solo tenían flechas. Los europeos medievales habían desarrollado armas sofisticadas, cañones, arcabuces, ballestas, mientras los pueblos americanos, cuando ellos llegaron, se defendieron solo con flechas. Las monarquías europeas se habían dedicado a la guerra de conquista como forma de vida y habían inventado cantidad de armas de destrucción masiva. Por su parte, los pueblos abyayalenses o americanos se habían dedicado principalmente a la ciencia y la cultura, por lo que sus armas eran simples. Su vida no era la guerra, sino algo eventual y no tan sofisticado. La prueba es que Occidente y Oriente no ha parado de las guerras permanentes hasta el día de hoy y han desarrollado las armas más contundentes, que si actualmente las hacen estallar en una tercera guerra mundial, desaparecería la mayoría de la población mundial, como ellos mismos lo saben y lo dicen. Es la mentalidad guerrerista desde que los patricios romanos les invadieron y les impusieron su dogma de divide y vencerás. Y a su vez, ellos lo aprendieron de los pueblos del Asia Occidental. Sexto argumento. Los europeos les trajimos universidades y la cultura. América por sí sola había desarrollado innumerables ciencias en diferentes campos. Por su parte, toda la actual ciencia occidental tiene su origen en las ciencias egipcias, mesopotámicas, chinas, árabes.
La Europa medieval no inventó ninguna ciencia primigenia o endógena, ni siquiera la filosofía que dicen que es de origen griego. Tales de Mileto dice que se formó en Babilonia, Platón en Egipto. Toda la física, matemática, geometría, química y demás ciencias primarias que se han impuesto a toda la academia mundial actualmente son de origen asiático, principalmente mesopotámico. Los distintos pueblos que vivieron en Mesopotamia les impusieron su ciencia, cultura y religión a todos los pueblos en que hoy llamamos el cercano y el Medio Oriente. Los mesopotámicos primero lo hicieron con todos los asiáticos occidentales y luego con los europeos orientales, Grecia, Italia, Macedonia, etcétera. Y luego, cuando todos los europeos fueron transformados en helénicos semíticos, hicieron lo mismo con todo el planeta. Ni siquiera el alfabeto que utilizamos para comunicarnos en esta lengua es europeo, es fenicio y egipcio. Ni los números que utilizamos habitualmente, pues son árabes. Ni el conteo del tiempo en 60 minutos y 60 segundos. Casi todo viene de Mesopotamia, la cuna de la civilización, como dicen en Europa mismo, es decir, la cuna o la fuente en donde surgieron las guerras de conquista como forma de vida y en donde empezó la desacralización de la madre tierra, que nos ha conducido a la crisis ambiental actual y a un posible colapso climático total. Séptimo argumento. Los pueblos de América hacían sacrificios y canibalismo y los venimos a salvar de ello. Los sacrificios humanos en la Europa antigua eran habituales. En la antigua Grecia, la diosa Artemisa en su culto más arcaico exigía sacrificios humanos. La antigua Roma practicó varias formas de sacrificios en los primeros siglos que luego subsistieron transformados bajo las formas de las sangrientas muertes circenses. El gladiador es una forma de muerte ritual en combate. Durante los primeros años de la República, los romanos ofrecían sacrificios de prisioneros de guerra y de vírgenes a sus dioses y espíritus protectores. También había la extendida práctica de matar a los hijos, filicidio, relacionado con la patria potestas que autorizaba a los pater familias a vender, matar, ofrecer a los dioses, subordinar a cualquier ocupación y devorar a los hijos. Las fuentes romanas también han descrito extensamente los sacrificios humanos practicados por los celtas. Según Julio César, los galos construían figuras huecas que eran llenadas con seres humanos vivos y luego quemados. Los druidas solían supervisar los sacrificios. Durante su rebelión contra Roma, Boudica empaló a los romanos que tomaba prisioneros como ofrenda a sus dioses. Los celtas tenían diferentes sacrificios humanos y ritos según el dios al que se dirigían. Octavo argumento. Ahora ustedes son países independientes y pueden dejar de culpar a España y Europa de su penosa situación actual. La tal independencia es el cuento de las élites occidentalizadas de izquierda y de derecha para mantener el status quo, pues tan solo hubo un corte administrativo con el sistema, las instituciones, las creencias, las ideologías, la cultura de la Europa virreinal y luego republicana se mantuvieron y perpetuaron hasta el día de hoy. La América actual no tiene la misma estructura de Europa a todo nivel. No hay diferencia. Esto quiere decir que la independencia está por hacerse. Tanto América como Europa tienen que hacer su proceso de independencia. Tienen que descolonizarse de todas las imposiciones esclavistas que surgieron en Mesopotamia. El mundo solo ha pasado del esclavaje, esclavismo salvaje,
originario al esclavismo sutil en el actual capitalismo neoliberal. El mundo, incluido los países de la antigua Mesopotamia, Irán, Irak y países aliados actualmente, tienen que terminar con los fundamentalismos y dogmatismos religiosos, ideológicos, políticos, culturales, que están haciendo ecocidios, terricidios, genocidios, magnicidios, suicidios y todos los sidios que se han creado si queremos sobrevivir como especie humana. Corolario, la invasión de América cambió el mundo, lo dicen en la propia Europa, y Abya o Amerindia volverá a cambiar el mundo, no con invasiones y guerras, sino con espiritualidad y sabiduría. El perdón no sirve de mucho, solo permite entender que el otro acepta su falta, pero la arrogancia y prepotencia monárquica y fascista no la va a aceptar. El mundo más que perdón necesita sensibilidad y eso solo se lo adquiere con espiritualidad y sabiduría, que no viene de las religiones ni de las ideologías, sino del amor a la madre naturaleza y a todos sus hijos. Solo cuando la humanidad vuelva a sacralizar la vida y recupere la noción de hijos de la tierra, habrá un cambio. Esto es cuando la humanidad deje de hacer matricidios y se llene de amor a la diosa madre dadora de vida, habrá otro mundo y una humanidad diferente.